tardes a todos y todas. Desde luego muy importante lo que mencionaba Carlos y que podamos seguir haciendo ese ejercicio de avanzar en diferentes temas. Ese tema que nos plantea Carlos lo podemos también revisar a las próximas clases. El tema de la clase presencial que tenemos el día sábado en el colegio IED Kennedy, que ahorita pues al final de la clase haremos como les dejaremos ahí la información clarita. Bueno, el día de hoy, y agradezco, Carlitos, que hayas podido hacer esa intro. Estaba un poco colgado de tiempo, pero ya estoy aquí con ustedes. No sé, creo que ya está en grabación, sí, ¿cierto? Sí, ya está en grabación. Entonces, pues bueno, tenemos en este momento 54 personas en sala. Muchas gracias a los que manifestaron su interés. Ahí Carlos va a anotar como sus datos. Eh, yo creo que vamos igual a iniciar. Ya estamos 5:18, pues para darle lugar también a los que llegaron a tiempo. Espero me escuchen muy bien. Si no me avisan en cualquier momento, porque estoy pues aquí conectado un poco en un lugar diferente, pero pues ahí estamos para la clase. El día de hoy, nuestro tema, como tercer subtema de la gestión de proyectos comunitarios, vamos a hablar hoy en la clase está el monitoreo y evaluación de proyectos, aunque he querido como incluir una palabra más en ese ejercicio, y esa es la sistematización, monitoreo y evaluación de dispositivos comunitarios, como un proceso transversal, como un proceso clave y fundamental en el ejercicio del desarrollo de un dispositivo de base comunitaria y que muchas veces es olvidado, muchas veces se deja de lado porque es un tema engorroso, un tema un poco ladrilludo, y que además pues demanda muchas actividades, demanda muchas tareas adicionales a las que estamos acostumbrados a realizar en el trabajo en campo. Y yo hoy voy a darles como, tengo la oportunidad de conversar con ustedes ese tema que es bien complicado, bien denso, pero que lo que quiero que el día de hoy salgamos después de esta sesión es que lo veamos no como algo complicado, no como algo denso e imposible, sino más bien como una oportunidad para fortalecer nuestra iniciativa comunitaria, nuestro dispositivo de base comunitaria, y por qué no, lo que hacemos en el plano de las organizaciones sociales que aquí han sido convocadas. Entonces, pues si todos están viendo, creo que no, todavía no están viendo mi pantalla. Esperen un segundo, cuadro acá, y no había compartido. Entonces, bueno, aquí sí creo que ahora sí ya están viendo mi pantalla. Espero que sigan viendo ahí como la presentación en grande, ¿sí? ¿Sí? ¿Ven la presentación en grande? Sí, Camilo, señor. Muchas gracias. Bueno, cualquier cosa estoy atento ahí que me escriban al chat o a través de los compañeros del convenio. Pues y vamos a iniciar como con esta sesión. Primero, contándoles cómo vamos a transitar en estas 2 horitas. Tenemos un ejercicio que me gusta hacer mucho en los espacios de aprendizaje o de socialización o de compartir saberes, que es empezar por un presaber. Y un presaber que es en últimas, pues, qué tenemos de ideas sobre un tema en particular que vamos a abordar. Vamos a seguir con una presentación, un diálogo sobre cuáles son esas ideas y conceptos sobre este proceso transversal en los dispositivos comunitarios. Luego vamos a tener un ejercicio práctico que es pensarnos cuáles son entonces esas herramientas para la acción en términos de eso que tenemos que resolver, que es eh, prácticamente como un ejercicio transversal a los dispositivos comunitarios, que es esto del monitoreo y evaluación. Cuarto, vamos a preguntarnos cómo socializar los resultados de un proyecto y cerramos con preguntas y cierre de la sesión. A la mitad, digamos que algo que hace Jennifer y que me parece muy poderoso es que podamos hacer una pausa hacia las 6 de la tarde, como para distensionarnos, como para que puedan levantarse, tomar un vaso de agua, un tinto o lo que sea, ir al baño y volvemos y retomamos. Y alguien por ahí colocaba el mensaje que había sido muy chévere los invitados. Bueno, esta clase hoy, por lo compleja que puede ser, la vamos a dictar desde aquí. La otra semana volvemos con invitados en las virtuales y el sábado vuelvo a hacer aquí la cuña al sábado. Pues tenemos un tema muy importante, muy clave en todo esto que hacemos cuando nos pensamos a propósito del tema del monitoreo y evaluación, que es
más allá de solo sistematizar, saber qué se está haciendo y qué se está logrando y qué impacto tuvo, es también poder tener una incidencia en otras instancias, en otros escenarios, como lo es la construcción de políticas a nivel gobierno nacional, a nivel gobierno local y a nivel incluso de las localidades acá en Bogotá. Entonces, este sábado, haciendo la cuñita, antes de que iniciemos ya con toda, pues vamos a abordar ese tema de las políticas públicas, la política pública de drogas del gobierno actual, del gobierno nacional actual, y cuáles han sido como esas orientaciones en términos de salud pública que se han emanado también en Colombia en los últimos años. Y pues cómo estas se relacionan con esto que hemos abordado acá en este diplomado, que es la salud colectiva, y cómo se relacionan con lo que hacemos en los dispositivos. Entonces va a ser un tema muy similar a lo que hoy vamos a ver, no digo en contenido, sino que más bien tiene una conexión importante. Una conexión importante porque se van a dar cuenta cómo finalmente se necesitan datos y registros e información, generación de conocimiento para poder llegar a influir e incidir en esos espacios también. Sumado a eso, también quiero plantear como una conexión interesante que se me ocurre ahorita y es la clase del martes que hacían nuestros compañeros John y Laura del convenio, pues también tiene mucho que ver cuando abordemos el punto 4 de la sesión y es cómo socializamos los resultados de un proyecto. Pero también ahí nos tendremos que preguntar es cómo o cuál es la imagen que vendemos como dispositivo, como organización, como proceso comunitario y qué es lo que estamos transmitiendo también en el plano de la imagen, a propósito de que pues vivimos actualmente una sociedad de la imagen, ¿no? De lo gráfico. Entonces, pues bueno, esa sería como la hoja de ruta del día de hoy. Vamos a transitar por ese lado. Voy a ver aquí, Zahir nos hace una pregunta que no se puede conectar en este momento para hablar del tema de hongos. Ah, bueno, pero es el caso de Laura. Pero si nos puedes dejar Zahir como un dato de contacto o algo así, podemos hacer ese contacto que mencionó Carlos Muñoz ahorita para ir revisando el tema. Entonces, inicialmente, como les decía, pues queremos hacer un ejercicio eh, participativo. Los voy a invitar a ingresar a esta página web, ya se los voy a colocar. Seguramente algunos ya lo han usado, es un tablero virtual. Bueno, cancelé la presentación. Es una página, un tablero virtual de la plataforma de Google. Y esa nos permite como a todos y todas escribir mm, en una página que podamos estar todos y todas poniendo como ideas. En esta ocasión, y a propósito de la clase del sábado, del martes pasado, perdón, lo que queremos es más bien colocar imágenes. Entonces aquí ya está en el chat el link con el cual ustedes van a poder ingresar. Perdón, que no me aseguré. Sí, editor, está bien. Van a poder ingresar y les voy a dar como un tiempito para que todos vayan ingresando y les voy a dar la instrucción. Entonces, si quieren, vayan ingresando a ese link, ya hay varios están entrando. Yo les voy a mostrar un ejemplo rápidamente. Esta imagen, por ejemplo, que puse yo acá, cómo la puse, para que ustedes vean. Entonces, aquí en esta opción de este tablero, ustedes van a encontrar esta opción que dice agregar imagen. Y ahí en agregar imagen ustedes pueden subir un archivo o incluso buscar en Google Imágenes alguna imagen que quieran poner. No sé, por ejemplo, voy a decir aquí carro, por dar un ejemplo. Y entonces yo quiero seleccionar este carro que me pareció lindo y pude colocar acá una imagen. Entonces, lo primero que vamos a hacer en esta hoja número uno, recuerden todos por favor estar en la hoja número uno. Vamos a empezar con esa primera hoja número uno. Voy a borrar aquí el carrito que hice, pues ideal que sea a través de una imagen. eh, Exprese aquí en este tablero qué es para usted sistematización. Vamos a ver lo complejo que puede ser explicar esa idea de sistematizar. ¿Qué es sistematizar? Entonces vamos a dar 2 minuticos, 3 minuticos, máximo 5 minutos, son las 5:26 para que cada uno pueda allí expresarlo. Si de pronto con una imagen no lo puede expresar, puede escribir, no hay ningún problema. Está abierto el tablero para todos y todas. Y vamos a esperar un momentico para ver qué colocan allí. Tenemos en este momento 14 personas ahí conectadas en esto. Entonces,
ya sea un texto, una imagen, lo que quieran seleccionar, que allí coloquen para ustedes en algo muy concreto que es sistematizar. ¿Qué se les viene a la cabeza cuando se les dice sistematizar algo? Bien, bien, ya varios están aquí colocando cosas, muy chévere. Eh, Invitamos a todos y todas que coloquen sus ideas. Bueno, tenemos muy buenos dibujantes, vea. Chévere, chévere. O sea, 2 minutos más para que todos alcancen a hacer el dibujo. Estoy de acuerdo con alguien que escribe ahí que el dibujo la está dando toda, me parece muy bien. Está muy chévere. Bueno, eh, mientras los demás terminan ahí como de colocar sus ideas, creo que hemos hecho también un ejercicio muy juicioso de procurar que no se tape la idea de ninguno. Ninguna me parece muy bueno es también cuando construimos conocimiento. eh, Uno de los ejercicios juiciosos es eso precisamente. Aquí más tenemos entonces unas imágenes. Tenemos unos piñones, unas personas, una pirámide que habla de sabiduría, conocimiento, información y datos, como la sabiduría arriba y los datos en la base. Tenemos, bueno, la imagen de la esquina superior, también un texto. Fernanda García, proceso de actividades para llegar a un objetivo. Y bueno, la imagen central de las piñones también está muy, muy interesante. Una imagen de redes de personas, que me parece que también es clave a la hora de hablar sobre este tema en particular. Bases de datos colocada aquí por alguien, una gráfica. Y bueno, este ejercicio que vamos a hacer de presaberes, vamos a retomarlo al final. Pero aquí digamos que ya tenemos como una idea de que esto tiene que ver con datos, esto tiene que ver con investigación, esto tiene que ver con organizar información, también tiene que ver con un ejercicio de poder. Entiendo yo que la imagen que se muestra aquí en la esquina superior, pues eso quisieron mencionar, porque evidentemente cuando uno sistematiza, quiere como organizar datos de alguna manera para que sean útiles de alguna manera. Finalmente, esa utilidad también tiene un componente de poder, porque depende de para qué quieras usar la información, también vas a, a generar pues su uso, a producir conocimiento y de hecho, establecer algunas veces, cuando uno genera conocimiento, pues algunas posturas eh, o postulados más bien que se pueden convertir como ya en hechos dados.
Pero bueno, eso es algo que también desde unas perspectivas investigativas se subvierte, ¿no? Pero eso no me voy a ir por esa rama, sino que los voy a invitar entonces, bueno, le haré las últimas intervenciones, es registrar de una manera ordenada una experiencia o idea. Aquí hay una chiquitica, pero voy a ver si esto me lo permite ampliar, organizar, estructurar y ubicar fácilmente. Voy a, voy a qué. Búfalo Anónimo, sigue con el dibujo, está perfecto, muchas gracias. Y bueno, sigamos con la otra idea, otros, pues a ver, los voy a invitar a todos a que hagan este ejercicio que estoy haciendo yo acá, todos están en la hoja uno, vamos a pasar a la hoja 2. Y en la hoja 2 vamos a tener una siguiente palabra. He colocado ahí una imagen a propósito del monitoreo, unas cámaras vigilando. Entonces la invitación es que todos pasen a esta segunda página y ahora hagamos el ejercicio, también igual con imágenes, con lo que se les ocurra, letras, texto, eh, como hicieron en el anterior. ¿Qué se nos ocurre cuando hablamos de monitoreo? ¿Qué se viene a la cabeza cuando uno dice qué es monitoreo? ¿Por qué hago monitoreo? ¿Qué es eso de monitorear? Entonces vamos a dar unos 3 4 minutos para que puedan hacer el ejercicio también en este tablero, la hoja número 2. Recuerden, para los que no están en la hoja 2, le dan aquí arriba y aquí, pues ya algunos ya se movieron para pasar a la hoja 2. Igual esto nada de lo que dejemos aquí se va a borrar, va a estar ahí y lo vamos a ver al final. Listo, bien. Entonces ya aquí varios han colocado, es un proceso donde se verifica la eficacia de un proyecto, seguimiento, proceso, vigilancia y control. Sí, también ahí se me viene a la mente Foucault. Es hacer seguimiento y verificación, monitoreo el ejercicio de sistematizar la experiencia de investigación en un periodo establecido, desde una metodología acordada. Bueno, el superhéroe. Ahí para que no tachemos, hay unas rayas ahí en el centro, alguien está haciendo unas rayas, pero en este caso sí no identifico un dibujo ahí todavía. Mm, Mira, aquí una persona verificando en unas pantallas cómo se mueve. Yo creo que ese es el sueño de muchos de los procesos institucionales, poder tener en pantallas un monitoreo real de lo que pasa en cada uno de los temas. Pero aún no se logra tan así. Hay unos temas que sí logran tener ese nivel de detalle y de monitoreo. Hay otros que siguen siendo un monitoreo muy artesanal, también hay que decirlo. Cuidar, vigilar, revisar avances. Bien, bien, bien. Seguimos este chiquitico que está acá, lo vamos a ampliar un poco. Seguimiento, evaluación, verificación, revisar lo planeado versus lo ejecutado. Muy importante esa relación que haces y análisis de lo que se está haciendo. Y por acá hay varios otros que tiene que ver con gráficos y poder observar qué pasa en esos datos. Para hacer zoom. Bien, un checklist.
También podría ser un tema interesante ese símil que plantean acá en esta imagen de acá. Y bueno, el gran hermano, estamos vigilándote. Listo. Y vamos a hacer la tercera hojita que teníamos en mente para este ejercicio inicial de presaberes. Vamos a pasar a la tercera hoja, gracias a los que han venido colocando ideas, imágenes y demás. Los invito a todos a pasar a la tercera. Hay unos que se quedaron en la primera, bueno, que puedan ir pasando a la tercera y luego adelantan la segunda. En la tercera, vamos ahora a pensar qué es evaluación, qué es eso de evaluar, que a veces es como tan, puede ser estigmatizado, no sé. Quizás porque muchas veces y todos, la gran mayoría de nosotros y nosotras, la palabra evaluación se asemeja o se me viene a mí a la mente en este momento el colegio y cuando uno se echaba la evaluación, o la perdía o ese era el momento más crítico del proceso educativo y también el que más infundía temor. Pero bueno, ¿qué se nos ocurre hoy, en este momento, luego de esto que hemos venido conversando, en este diplomado de que podría ser evaluación? Entonces les voy a dar unos 5 minuticos más y arrancamos. Bueno, listo, ya hemos ido colocando ahí cositas, traten de que no se sobrepongan unas sobre otras. Voy a ir leyendo algunas ideas que han quedado aquí. Perdón. Entonces, evaluación de la propuesta. Evaluar es verificar que se alcanzaron y no se alcanzaron los resultados de la ejecución de un proyecto. Bien, aquí una imagen interesante como una especie de diagrama de Gantt, eh, como que muestra la temporalidad también, en lógicas de semana. Interesante, cómo tenemos como contemplado ya una idea de lo que sería la sistematización, monitoreo y evaluación de un proyecto. Seguramente estamos muy cercanos también al tema. No es nuevo para nosotros, no todos. Obviamente aquí nos hemos dado cuenta en el diplomado que tenemos una gran variedad o diversidad, más bien es la palabra, eh, de participantes y creo que parte del ejercicio precisamente de esto, de hacer estas ideas, de dibujarlo, es mirar cómo, en qué lugar estamos como en términos de presaber. Algunos que querrán como con esto explorar y ampliar un poco más su visión. Otros simplemente esto es algo muy nuevo y dicen como, pues pucha, pues yo me lo imaginaba como algo denso, pero aquí con las imágenes que hemos venido colocando, pues vemos que no es como tan denso. Hay ya una idea de qué podría ser esto que estamos haciendo. Aquí por acá en la pantalla uno se quedaron 3 personas, pues bueno, los que quieran igual completar la información pueden seguirlo haciendo y vamos a pausar ahí. Todavía no vamos a abordar las demás hojas. Vamos a quedar ahí hasta la 3.
Voy a hacer un repaso rápido en esta página uno. Aquí alguien más dice que la sistematización también es escribir la experiencia, analizar la información, diarios de campo. Em, en la 2 que era el tema de monitoreo, que imagen nueva ven, yo creo que este de hacer seguimiento y verificación, creo que tomar decisiones en la marcha. Esta idea está muy interesante, gracias a quien la pone. Muchas veces creemos que esto es algo que se debe hacer al final, como que ya hice todas las actividades y luego al final hago la sistematización, monitoreo y evaluación. Y no, realmente es un ejercicio, un proceso transversal que está desde el inicio hasta el intermedio y el final. Es algo, una idea bien interesante para quien la puso, muchas gracias. Y en la tercera, que está en la gran mayoría ahorita dibujando, está un metro, pues me parece bien interesante el ejercicio. Aquí podría ser como un medidor de estatura, pero como que es un alicate, no sé, un alicate no, sino un hombre solo. Bueno, aquí alguien puso evaluación educativa, bueno, esto es como una imagen de una propuesta ahí como de evaluación en una clase. Esta imagen de aquí me parece muy interesante, evaluación de propuestas. Uno solo valora propuestas o más bien uno evalúa todo el tiempo muchas cosas. Y esa es la primera reflexión que quisiera dejar aquí sobre la mesa. Ya aquí hemos colocado algunas imágenes, pero si yo les cambiara la pregunta y les dijera, ¿cómo hacen esto en sus vidas, su vida cotidiana? ¿Ustedes sistematizan lo que hacen? No sé, habrá quienes por ahí todavía hagan uso de un diario y escriban lo que pasa en su vida. Algunos están en procesos educativos y están escribiendo todo el tiempo información que están recibiendo, por ejemplo, como esto. ¿Cómo hago yo el tema de monitoreo a lo largo de la vida? Yo, por dar un ejemplo, los que son padres y madres que nos acompañan hoy acá, quizás todo el tiempo están en seguimiento, vigilancia, control, cuidado, revisión del proceso de sus hijos, entre otras cosas que seguramente monitoreamos sin darnos cuenta. Y la evaluación sí es que podría decirse uno que todo el tiempo, como seres humanos, estamos evaluando muchas cosas en nuestro entorno, cosas que nos gustaron o que no nos gustaron, cosas que nos parecen o no nos parecen, o cosas que incluso evaluamos sin conocer a profundidad qué fue lo que sucedió y formamos un concepto, una idea sobre ese tema en particular. Y eso lo hacemos todo el tiempo. Todo el tiempo estamos evaluamos el tiempo que se tardó el vehículo que nos iba a recoger, llámese transporte público, vehículo personal o la bicicleta. Evaluamos todo el tiempo las personas que nos lideran, las personas a quienes lideramos. Todo el tiempo estamos evaluando. Yo colocaba aquí una imagen en cada una de ellas, pero especialmente eh, esas que ustedes pusieron son muy, muy valiosas, las vamos a ver ahorita al final. Pero me pareció muy curioso que encontré esta de diálogo, y a veces la evaluación de los procesos comunitarios y la evaluación de los proyectos sociales, pasa eso, ¿no? Que se evalúa desde la lejanía, ¿no? Desde el ejercicio de lo que puedo ver, sin establecer realmente un diálogo, un contacto real con lo que estoy evaluando. Pero bueno, esas son ideas que quedan sobre el aire de qué entendemos por esas tres palabras. Vamos a volver aquí a la presentación. Y ahorita, luego de que pasemos por una serie de contenidos, abriremos el micrófono para ver pues qué ideas nos quedan o se nos refrescan o nos rompen un poco la cabeza acerca de estas tres palabras que a veces pueden ser un poco ladrilludas, pero que lo que les quería comentar así de entrada es como que a veces son muy cotidianas en nuestra vida y las tenemos ahí al lado y lo hacemos sin darnos cuenta, sin reflexionar lo que lo hemos hecho. Entonces hay unas primeras reflexiones que quería compartir con ustedes. Cuando hablamos de sistematización, monitoreo y evaluación de los dispositivos de base comunitaria, dispositivos comunitarios, tenemos que ubicarnos primero. Y el contexto es que estamos hablando de unas experiencias o plataformas sociales que se mueven más desde el ejercicio de redes, así como colocaba alguien una imagen de personas que se juntan para abordar unas situaciones que pasan en su comunidad, en su territorio. Puede ser una comunidad barrial, una comunidad educativa, una comunidad universitaria, entre otras muchas más. Incluso hay dispositivos comunitarios hasta en comunidades carcelarias, en entornos penitenciarios. Pero entonces es la reunión de personas que se ven abocadas a hacer algo para transformar
esa situación o esas situaciones que encuentran en su territorio y que están afectando a otros y a otras. Y bajo ese contexto, esto viene de muchos años atrás, ejecutándose, desarrollándose, teniendo un marco normativo que es el tema de la clase del sábado, a la cual aprovecho para hacer la cuñita, que los esperamos a todos y todas, que se ha ido construyendo a partir de precisamente ejercicios de sistematizar, monitorear y evaluar este proceso. Y entonces nos damos cuenta que esto, a pesar de que termina siendo como la tarea un poco cansona, porque es cansón llevar bases de datos, porque es cansón verificar que hicimos y cumplimos lo que queríamos hacer, porque es cansón presentar evaluaciones, porque es cansón también presentar los informes finales y casi siempre lo que hacemos, y eso creo que lo digo como también asumiendo esa responsabilidad, es que dejamos para lo último hacer un informe de lo que pasó. Y bueno, eh, aquí tenemos que tener una primera reflexión y es que eso es parte esencial del proceso y debiera empezar desde el inicio y durar todo el tiempo que está el proceso comunitario, porque muchas cosas se pueden perder si no las tenemos en el radar y cosas muy relevantes a la hora de que queramos mostrar los resultados de lo que hicimos. Entonces, esas primeras reflexiones, una primera, perdón, podría ser que ese monitoreo y evaluación, esa sistematización en estos contextos comunitarios, en estos trabajos y procesos comunitarios, son esenciales para asegurar esa efectividad y el impacto de los proyectos sociales. Y son esenciales o son indispensables porque si no lo hacemos, si no generamos estas actividades dentro del proceso que estamos haciendo, podemos caer en varias situaciones. Una primera situación muy común es quedarnos en la casuística o en los casos. Y entonces es algo que en algún momento le criticaron hace muchos años a los procesos que se hacían en el tema de abordaje de consumo de sustancias psicoactivas, que eran desde esta perspectiva. Entonces era como, bueno, los resultados era presentar unos casos exitosos, pero entonces quedaban como en eso. Uno, dos casos, tres casos que igual son muy valiosos porque pues son seres humanos que transformaron su situación de sufrimiento social pero que a la larga, pues no estaba mostrando realmente todo lo que generaba el dispositivo, la experiencia o la plataforma social, como lo queramos llamar, en su territorio y se quedaban cosas por fuera, se quedaban cosas por fuera, de cosas que generaba esto de trabajar el tema de las redes en una comunidad. Un segundo elemento, primera reflexión o reflexión, perdón, que quisiera como poner aquí sobre la mesa es que estos procesos no solo involucran la recolección y análisis de datos, sino también una participación activa de la comunidad, lo que mejora la relevancia y el éxito de las intervenciones. Entonces, aquí un primer ejercicio importante. Muchas veces este tema de la sistematización, monitoreo y evaluación se le asigna al que sabe manejar datos y al que sabe manejar las bases de datos, y entonces, bueno, usted resuelva eso. Y muchas veces también no involucramos a las personas que son participantes de nuestra propuesta, de nuestro ejercicio, en ese tema transversal que es la sistematización, monitoreo y evaluación. Y, y eso es un error garrafal. ¿Por qué? Porque primero quedan consignados en una sola persona que tal vez pues se va a saturar de tareas y va a plantear dentro de eso, y ya eso que hablábamos como el poder que también está detrás de este ejercicio, este proceso transversal, es que pues van a quedar las ideas de esa persona y no van a quedar las ideas de la comunidad en el proceso. Y la comunidad, las personas que participan, en este caso los dispositivos, cuando hablamos de personas que son usuarias de sustancias psicoactivas, pues es muy importante que ellos también hagan parte de este proceso, que sean también evaluadores de lo que se logró, que sean también personas que puedan apoyar ese ejercicio de organizar los datos de lo que estamos haciendo. Eso es muy poderoso. Y que puedan también ser veedores, si lo hablamos desde una óptica del monitoreo, pues veedores de lo que está sucediendo. Eso a la larga, digamos que a nivel internacional es importante que lo pensemos, que tiene como un marco que es muy importante en estos estándares internacionales que varios de los que están aquí ya conocieron, y era que una de las cosas más relevantes era esa, como hay que hacer que las personas que hacen uso de sustancias psicoactivas participen desde el inicio de la construcción de los procesos comunitarios que se crean, procesos de atención. Aquí lo hablamos de procesos comunitarios, pero en general los procesos de atención que se crean para ellos y ellas. Y eso tiene que ver mucho con ese segundo punto. Y es que este proceso debería estar involucrado todas las personas que están en el dispositivo.
Y muchas veces la forma de involucrarlo no es tan difícil. Cuando hacemos una cartografía social, cuando hacemos un grupo focal, cuando hacemos un encuentro de saberes, donde las personas participan en evaluar y pensarse y monitorear qué es lo que estamos haciendo y cómo lo estamos logrando, ya estamos generando esa participación activa. No quiere decir que es que le vamos a decir a esta persona, no, pues usted entonces ahora usted cree las bases de datos. No, hay maneras. Una tercera reflexión es que este ejercicio de monitorear, sistematizar y evaluar lo que hacemos, eh, son fundamentales para otorgar rigor a las acciones de los dispositivos comunitarios. ¿Y qué quiere decir esto de rigor? Un rigor que permita mostrar esos resultados de una manera sistemática, que permita saber cuáles son esos lugares donde hubo, por ejemplo, conflictos y que así como por dar un ejemplo a la larga, podría decir, si no se hace una sistematización, un monitoreo y una evaluación juicioso de esa propuesta, de ese proceso, cuando haya una pregunta como, venga, ¿y qué pasó con el caso número 30 por decir cualquier cosa, en el cual no hubo acción, no hubo omisión y esta persona, no sé, finalmente se hizo daño, qué sé yo, por dar un ejemplo así salido de los callos, pero es muy común a lo que pasa en el día a día de nuestras vidas, ¿no? Y no tener eso sistematizado, finalmente lo que genera es que no sabemos qué pasó finalmente con ese caso. Y pueden todos decir, ah, sí, yo hablé alguna vez con él, ah, sí, yo lo escuché. Ah, sí, yo tenía alguna idea de que esa persona podría estar en riesgo, pero como no hicimos el proceso de sistematización, de recolección de información, pues eso quedó como al aire. Una cuarta reflexión muy importante a propósito de estos tres temas en los dispositivos es que podamos tener datos confiables que demuestren ese impacto. Eh, Muy al lugar de lo que hablábamos en el primer punto, y es que pues necesitamos mostrar los resultados que se generan, mostrar que esto es una alternativa muy poderosa, porque pues si lo ponemos a pensar en términos comparativos, pues esas otras eh, perspectivas clásicas lo han hecho, y lo han hecho tan juicioso que, por ejemplo, por dar un dato así salido al aire, eh, de los procesos que son de intervención intramural, leí hace muchos tiempo una investigación que hablaba sobre eso, pero me recuerdo más un dato concreto en un proceso acá en Bogotá muy de una institución pública. Y ese proceso de internamiento de personas con uso de sustancias psicoactivas, que además eran habitantes de calle, su tasa de éxito era apenas como del 5%. Es decir, que hacían el ejercicio muy juicioso de registrar la información, pues porque es dinero público, porque hay que registrar cada atención, cada alimento que se da, ta, ta, ta. Pero a la final, su idea, y eso fue un periodo de gobierno particular, que su idea se centró el proyecto en que las personas tenían que salir de la vida en calle. Al final, al analizar los datos, el porcentaje de éxito era de 5%, o sea, solo 5% de las personas atendidas durante esos 4 años dejaron de habitar calle. Entonces, si se dan cuenta, es muy importante tener ese registro y esa información para poder dar esos datos y para poder soportar que entonces hay que plantearse alternativas como estas. Un trabajo desde las bases, un trabajo comunitario que no implique la eliminación total del consumo y que permita más bien otros escenarios como la escucha activa, la acogida, el diálogo. Eso es muy importante, pero a esto tenemos que también meterle datos, también hacer ese ejercicio de análisis. Y un quinto elemento que quería poner sobre la mesa es que este enfoque, este enfoque, tener esto en la mente, no solo mejorará la toma de decisiones, alguien lo colocaba ahí en las imágenes que me pareció muy interesante, es que finalmente los datos nos permiten tomar decisiones, decisiones informadas y hacer los ajustes, porque como decíamos, esto no se hace al final, porque si usted al final va a hacer la revisión y el análisis de sus datos y se dio cuenta que este no era el camino, pero pues ya terminó el proceso y se acabó y tiene que presentarse el informe final, pues ¿qué pudo ajustar? No, esta vaina también te sirve a ti para decir, voy por este camino, pero según los datos, pues ese no era el camino, tengo que ajustar antes de que se me acabe el tiempo. Y eso es muy importante cuando uno lo hace con datos para tomar la decisión informada, porque si no, puede uno tomar decisiones basadas en preconceptos, en ideas muy poco estructuradas o sin fundamentos que terminan afectando aún más el proceso comunitario. Por decir cualquier cosa, no sé. No están llegando las personas que quisiéramos llegar, que llegaran a las actividades. Y no nos tomamos el tiempo como de sistematizar y recoger la información como venga y por qué, qué es lo que hace que este territorio, qué es lo que más le interesa. Y entonces decidimos que no, bueno, entonces no lo vamos a hacer acá, sino lo vamos a hacer en este otro lado. Pues finalmente allá también pusimos
toda la infraestructura, todo el recurso y tampoco llegó la gente. Y entonces, ¿cuál fue la toma de decisión? Lo tomamos sobre supuestos y sobre no información que nos diera la misma comunidad de qué se estaba pasando. Pero bueno, eso es un tema que poco a poco uno va a ir como organizando. Entonces, esas primeras reflexiones nos llevan a pensar que esto es importante, pero eso no puede ser posible solito si no tenemos también a la mano un ejercicio de recolección de información valiosa, organizada, sensible a las necesidades de la comunidad o el espacio, el territorio donde estamos moviéndonos. Y ahí es donde los dispositivos comunitarios, hace muchos años, digamos que estas personas que estuvieron en esa postura, en esa construcción, pues se inventaron que para los dispositivos comunitarios debía haber un sistema de diagnóstico estratégico, el famoso CDS, que es una palabra que todo el mundo dice, CDS, sí, bueno, CDS, ¿y qué es CDS? Y a veces es tan complejo de explicarlo. Eh, bueno, aquí me metí un poquito al lado del chat y alguien coloca es que si la alcaldía nos monitorea, yo creo que nos monitorean mucho más que solo una institución como la alcaldía. Podríamos poner ahí sobre la mesa temas como Google, Facebook, pero bueno, no es el caso. Vuelvo aquí al tema del CDS. El CDS, Sistema de Diagnóstico Estratégico, que es lo que plantea esas siglas que se inventaron en su momento, finalmente es ese componente esencial de los dispositivos comunitarios que nos permite tener un diagnóstico, una revisión, una lectura. Cada uno le puede colocar la palabra que considere más pertinente. Yo diría más bien una lectura territorial, una lectura del contexto donde me estoy moviendo. Una lectura que me permita decir yo qué estoy, qué es lo que quiero abordar, qué es lo que quiero abordar en este territorio y eso no me lo sé solo yo. Lo sé en la medida en que construyo conocimiento con otros y otras que hacen parte de ese territorio, de ese espacio particular y que me va a facilitar la planificación. Es decir, construir qué queremos hacer. Ya no es un qué quiero hacer, ya no es yo pensando que llego a un barrio y voy a llegar a resolverle la vida al mundo, sino es en ese ejercicio de sentarnos a hablar con las personas, de escucharnos y de ser centros de escucha, de ser espacios de diálogo, pues construir un plan de trabajo comunitario. Este ejercicio, este sistema, busca que se promuevan cambios al interior también de la comunidad, pero también que se organice esa comunidad y se basan en metodologías participativas, porque no sería de otra manera. No podríamos hacer un ejercicio de sistema de diagnóstico estratégico en el marco de un dispositivo comunitario basándonos única y exclusivamente, no sé, en datos de censos o en datos de encuestas o cosas así que nos dejen como unos datos fríos, sí, muy bien, desde la estadística, desde los datos fuertes que llaman, pero que no nos da la minucia de qué es lo que pasa. Y entonces por eso esta vaina se suscribe mucho desde un paradigma más constructivista, un paradigma más que le da lugar a los sentidos y significados de las personas. Y aquí yo traje a colación los elementos que hacen parte de ese CIDES, como lo construyeron en su momento. Entonces, esto seguramente nos daría para una clase muy larga sobre qué es el CIES, pero quería yo aquí mencionarlo porque es que es parte fundamental de la sistematización, monitoreo y evaluación. ¿Por qué? Porque si yo te digo, si decimos, bueno, hay que sistematizar, monitorear y evaluar, sí, pero ¿qué? ¿Qué sistematizamos? ¿Qué evaluamos? ¿O qué vamos a monitorear? Pues ahí me devuelvo tres pasitos y digo, espérese porque primero hay que hacer un ejercicio de saber qué es lo que pasa en ese territorio. ¿Y qué es lo que pasa en ese territorio? En ese momento planteaban estos 9 temas y era como primero identificar a la comunidad por parte de los actores, cómo ven en todos los problemas esos actores de las comunidades y cómo los representan. Un segundo elemento que era proyectos anteriores y del presente, porque pues no es que nosotros lleguemos y no haya pasado nada antes, ¿no? Es muy importante también tenerlo presente. Hay muchos procesos aquí comunitarios que llevan muchos años y eso es importante saberlo y tenerlo presente porque si no vamos a construir un plan de trabajo comunitario sin reconocer esos logros y esos fracasos, que es el siguiente ítem, esas buenas prácticas y esos fracasos que se tuvieron en la comunidad para abordar las situaciones que tenían. Una breve historia de la comunidad es porque en efecto hay que saber también esa historia, ¿no? Esa historia que pensarnos y seguir pensando y fortaleciendo esa idea de que no somos sujetos a históricos, o sea, que llegamos aquí y aquí hicimos algo diferente, sino que traemos toda una construcción que no es solo nuestra, sino es con quienes convivimos
y los problemas que tenemos en conjunto como sociedad o como comunidad, pues tienen un trasegar, un proceso. No es que salieron hoy. Aquí quiero hacer énfasis en algo, no es que, por ejemplo, el consumo de sustancias psicoactivas se doy, no, el consumo de sustancias psicoactivas es histórico, tiene muchas particularidades, incluso temas ancestrales, y si lo hablamos en términos con la dimensión territorial, pues podríamos hablar, son las 6, ahí yo me alargo un poco en la conversación, pero pues para cerrar la idea, tenemos zonas que han sido marcadas históricamente por el consumo y venta de sustancias psicoactivas en la ciudad. Y así van pasando muchas cosas que tenemos que empezar a vislumbrar con este proceso. Elementos sociodemográficos, cuántos son y qué características tienen las personas que están en ese entorno particular. ¿Cuáles son los temas generadores? Entonces, básicamente es qué les preocupa y cuáles son esas necesidades más prioritarias. Y eso también nos va marcando una idea de qué es lo que tenemos que darle prioridad. Representaciones sociales, porque pues aquí estamos desde una perspectiva constructivista. Obviamente aquí viene esta idea de las representaciones sociales, como de cuáles son esas ideas, sentidos y significados que les damos a las cosas que suceden, tanto a las personas, a los grupos sociales, a las instituciones y a los hechos que suceden en nuestra comunidad. ¿Cuáles son esos mitos y rituales? ¿Cómo son esas costumbres típicas de la comunidad? ¿Cómo resuelven esas situaciones? Porque mal haría uno llegar como con la caja de herramientas ya predeterminada, decir es que yo tengo la solución a todos sus problemas y desconocer como esas costumbres. Si lo hablamos desde el término del enfoque diferencial o incluso enfoque étnico, pues sería mucho más fuerte este tema, ¿no? Porque no podemos llegar simplemente a decir que es que por aquí es el camino y olvidar toda la historia, por ejemplo, de una comunidad indígena. Pero también aquí en el tema de sustancias psicoactivas, también uno podría decir, hablar de mitos y rituales que hay ya en algunos grupos que uno no puede llegar simplemente a decir, venga, yo, entonces esto no me gusta, tienen que dejar de hacerlo, ¿no? Pues sencillamente hay que entrar en un diálogo. Y hay que entrar en un diálogo en el cual uno también tiene que ceder ciertas cosas que uno considera como irrevocables o irremediables. Eso también es un parte de un ejercicio que esto lo invita a uno como a pensar. Y finalmente, ¿cuáles son esos conflictos de base? ¿Qué cosas generan los conflictos entre los miembros de la comunidad? ¿Cuáles son esas relaciones de poder al interior de la comunidad? Porque pues las relaciones de poder están en todo lado, ¿no? Ya creo que pues es un tema que podríamos profundizar, pero en efecto hay ejercicio de poder también en los dispositivos comunitarios. Es una realidad, dentro de las organizaciones sociales también hay esas relaciones de poder y hay que identificarles, hay que saber cuáles son para poder saber cómo vamos a movilizar y a transformar esas situaciones. Esto fue esa primera versión del CD10. Durante muchos años, digamos que era como la esencia cuando le decían a un dispositivo y le daban un dinero para hacer un dispositivo comunitario, era como ese CD10, ese documento debe estar. Eh, y eso, eh, voy aquí a leer rápidamente la intervención, que me parece chévere leer como las intervenciones, si la alcaldía las alcaldías en algunas ocasiones nos monitorean. Y William dice, y que no ha sido reconocido por la complejidad de la organización, los procesos que se invisibilizan. Bueno, ahorita de pronto damos un poquito las palabras para que puedan también profundizar un poco en esas ideas que están planteando allí. Entonces, sabemos que el CDS venía con los dispositivos comunitarios desde hace más de 20 años que se está haciendo esto. El CDS pues llegó unos añitos posteriores, pero pues allí está como vigente en el tema. Esa evolución del CIES, pues también hay que plantearla, porque en algún momento se dijo, bueno, si hace ese CIES, ¿y qué pasa con eso? Hay que construir un plan de trabajo. Ah, sí, pero ¿cuál plan de trabajo? ¿Cómo se construye? Entonces empezó a plantear una idea que era la construcción colectiva del conocimiento. Y el CIES en esencia una construcción colectiva de conocimiento, pero le faltan dos pasitos más. Un pasito que tenga que ver con que territorialicemos ese conocimiento, o sea, que lo mostremos realmente en un mapa cómo es que se da. Y dos, que planteemos realmente un plan de trabajo comunitario que sea sistematizado, monitoreado y evaluado. Entonces, esa construcción colectiva del conocimiento ya queda claro para todos y todas que es un ejercicio que se hace con las personas, que está todo el tiempo en construcción, pero que sí es necesario que en algún momento digamos como, bueno, hicimos el ejercicio de lectura de contexto y planteamos una idea entre todos de qué es lo que queremos hacer en un periodo determinado. Porque hay que pensarnos en planes, plan de trabajo, hay que hacer algo, hay que plantear algunas actividades, unas acciones, y o si no, pues quedaría como en el aire todo eso que nos planteamos. Entonces, esto tiene mucho el CDS, evidentemente, de teoría de redes, pero también de la investigación-acción participativa y de lo que en algún momento fue la investigación-acción previo a la IAP.
Y cuando el CIDES lo culminamos construcción colectiva del conocimiento, mantenemos la idea del CIDES, o sea, el CIDES sigue siendo la esencia como de preguntarnos qué pasa en nuestro contexto local, en nuestra comunidad, pero pues le metemos tres elementos, como les mencionaba. Que se haga un mapeo territorial ecológico. Muchas veces cuando analizábamos los CIDES de estos últimos 20 años en un ejercicio de hace unos 4 años ya, casi siempre el CIDES, el producto final, era un mapa que mostraba, así como muy estilo cartografía social, dónde estaban ubicadas las situaciones, pero cuando uno se preguntaba, bueno, ¿y qué pasó con eso? Claro, quedaba en el discurso de las personas que lideraban los dispositivos y eso está bien, pero no había una forma como de mostrar lo que es la razón de ser de hoy de la clase. En esta relación sistematización, monitoreo, evaluación y dispositivos comunitarios. Porque la sistematización, monitoreo y evaluación para proyectos sociales ya sabemos que hay una unión, pero he querido que la clase se enfoque también en esto que estamos fortaleciendo en este proceso con Kennedy, a través de estos ejercicios pedagógicos y de todo lo que viene en el convenio. Entonces, se le incluyó eso. Entonces, la construcción colectiva del conocimiento es el CDS más un mapa territorial que identifique, o sea, que haga esa cartografía social de lo que está pasando, pero también la construcción colectiva del conocimiento es pensarnos en las herramientas para y pensarnos en un plan de trabajo comunitario. Ahora uno podría ubicar ese plan de trabajo comunitario en eso que acabamos de hacer recientemente con las iniciativas. Y es, bueno, ¿y qué se va a hacer? La pregunta sería, y seguramente algunos lo hicieron porque ya venían con ese chip en la cabeza, otros no, es ese plan de trabajo comunitario que se pensaron, ¿lo pensaron ustedes solos? ¿O lo pensaron con el territorio donde querían implementar este dispositivo comunitario y movilizar esa plataforma social? Y es una pregunta que debemos irnos respondiendo en el camino de este proceso, pero es muy importante, porque vuelvo, insisto, muchas veces quedamos como en la idea de yo construyo una idea, me construyo un proyecto y esa es como la solución a los problemas de las personas a las que voy a abordar. Y cuando hable con ellas, eso es lo que evoca esta información, este tema del CIES. Entonces, para pasar rápidamente del CIES, aquí hay un ejemplo del mapeo territorial o ecológico, es conocer nuestro barrio, pero queremos conocerlo mucho más. O sea, sabemos cómo es nuestro territorio, porque creo que coloqué barrio, pero también puede ser un colegio, una universidad. Y tenemos que motivar el diálogo de saberes para que haya la posibilidad de que hayan otras perspectivas allí, porque a veces nos cerramos a nuestra perspectiva. Entonces, como yo construyo el proyecto es porque yo me imagino que es así, pero alguien viene y me dice, no, es que hay otra posición, otra forma de ver esto. Y yo, no, 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 espere, no, no me confunda, yo tengo esta y ya. Y ahí empezamos ya a no ser tanto un ejercicio de CIES, sino más bien una construcción muy propia, individual de lo que quiero que pase con un territorio. Entonces, abrirse ese escenario también es difícil porque es abrir la posibilidad de que hayan otras personas que estén en contra de lo que nosotros pensamos. Y eso no es tan fácil, pero es muy importante para esto que vamos a hacer, para hacer dispositivos comunitarios, para hacer la sistematización, el monitoreo y evaluación de lo que hace un dispositivo comunitario que lideremos o que movilicemos. Tenemos que pensar en las herramientas participativas, claro que sí. Alguien colocaba una imagen de red allá de personas, por eso trajimos esta imagen acá. Evidentemente es un trabajo colaborativo el que permite construir herramientas participativas. No vamos a poderlo hacer solos. Yo creo que ahí como que fui muy enfático en eso y pues ahí pensé rápidamente en esas herramientas que ya conocemos de la IAP o de procesos investigativos como son las entrevistas, los grupos focales, las cartografías sociales, la observación participante y algunos otros que están más metidos en el tema de la geografía social, pues nos podrían dar muchas más herramientas, muchas más poderosas que hoy por hoy ya tenemos en nuestro haber. Un ejemplo clásico de la colaboración en términos de clásico ya, sí, clásico ya, en términos de lo colaborativo en relación con algo participativo y territorial, podría ser esta aplicación que muchos conocemos, que es Waze. Waze se construye a partir de la generación de conocimiento de muchas personas y facilita la vida a muchas personas. Pero bueno, eso como para hacer un ejemplo ahí. Y el plan de trabajo comunitario, que aquí pues coloco la matriz de marco lógico, pero pues hay muchas más herramientas. Lo importante es que podamos establecer luego de hacer ese ejercicio de entender qué queremos hacer, un plan de trabajo que nos diga pues cómo lo vamos a hacer, cuáles son esas actividades que vamos a hacer, cuáles son primero esos fines o objetivos grandes, los propósitos, objetivos generales o situación final que queremos lograr, los resultados como objetivos específicos y las acciones que terminan siendo las actividades principales. Básicamente es un ejercicio de ir de lo más abstracto a lo más concreto de un proyecto.
en este caso un dispositivo comunitario. Aquí traemos a colación la matriz de marco lógico, pero como les digo, pues hay muchos otros ejercicios que hemos visto ya en algunas clases y que pueden ser también muy útiles para eso. Aquí solo usaba este ejemplo porque necesariamente tenemos que poner eso en matrices, o sea, tenemos que ponerlo como en un orden lógico. Para poder hacer el ejercicio de sistematizar, monitorear y evaluar, necesitamos esto porque si no, la pregunta que me hacía ahorita y que les compartía es, ¿qué vamos a sistematizar, evaluar y monitorear? Si no tenemos claro qué es lo que vamos a hacer. Entonces, ese plan de trabajo comunitario es casi que el ejercicio o el espacio donde uno va a decir como, y bueno, ¿qué queremos nosotros sistematizar, monitorear y evaluar en un dispositivo comunitario? Pues ese plan de trabajo comunitario que nos construimos, que lo construimos participativamente, que tal vez en este momento del proceso no lo construimos tan participativamente, y entonces nos va a tocar evaluar cómo lo hacemos participativo para transformarlo y ser realmente un dispositivo comunitario y no una iniciativa personal muy propia de lo que queremos que pase en un lugar. Y ese plan de trabajo comunitario que se construye con la comunidad tiene que al final poderse evaluar, saber qué impacto tuvo. Y ese evaluar y ese sistematizar, monitorear y evaluar ese plan de trabajo comunitario, pues nos va a permitir eso que hablábamos ahorita. Y es que podemos ir caminando por este lado, pero ahí sí como se dice, se hace camino al andar, pues ese camino no sirvió y nos toca reestructurar y nos toca reestructurarlo ya y sin perder las enseñanzas y aprendizajes, esas buenas prácticas y esos fracasos que se han presentado y llegar a otro punto. Y así vamos constantemente volviendo esto un tema transversal. Y ahí se vuelve algo muy cotidiano, que tal vez nos toca es fortalecerlo, pero que como les decía yo al inicio, pues es algo que por lo general hacemos los seres humanos. Estamos constantemente sistematizando, monitoreando y evaluando lo que nos pasa en nuestra cotidianidad. Algunos con mucho más estructura, otros mucho más flexible, pero lo hacemos. Y es muy importante entonces pensar en esto que mencionamos acá, es que cada acción es susceptible de ser sistematizada, monitoreada y evaluada. Porque a veces nos quedamos como en la idea de, uy, espere que es que no, esto no lo puedo evaluar, no lo puedo sistematizar. Y sí, hay unas tareas, actividades que es muy difícil lograr ese ideal de sistematizarlo, monitorearlo y evaluarlo por su nivel de complejidad, porque son más abstractas, porque requeriría todo un recurso para hacer una investigación social aparte o paralela que me permitiera ver si yo logré eso. Pero a medida que vamos viendo lo más concreto, esa complejidad se va resolviendo, y es un poco la tesis de la matriz de marco lógico, y es como estas sí las puedo medir y decir, bueno, esto lo estoy haciendo, lo estoy logrando, estoy haciendo estas cosas. Y el ejercicio de tomar esas tareas y actividades de un plan de trabajo comunitario y hacer el ejercicio como de, bueno, y cada una de estas, ¿cómo lo puedo sistematizar, monitorear y evaluar? Sistematizar la información que se genere de esta actividad. No sé, la actividad son, por decir cualquier cosa, vamos a hacer unos talleres relacionados con el manejo de emociones con la comunidad del territorio. Ah, bueno, bien, bacano. Chévere porque ya tenemos una idea de qué queremos hacer, pero hay que sistematizar qué generó eso. Entonces vamos a pensarnos que el taller pues tenga un espacio donde hay un presaber y un cierre donde podemos decir, ah, mire, la gente llegó con estas ideas, salió con estas ideas y construimos estos procesos, incluso gráficos, escritos, bueno, ahí hay posibilidad y entonces empecé a sistematizar eso. Pero también monitoreo que esos talleres lleguen realmente a quien queremos que llegue y cumplan el objetivo que tenían planteado. Y ahí empezamos a leernos y lo hacemos al mismo tiempo que vamos ejecutando las acciones. Y al final o en algunos momentos se hace, periódicamente se evalúa si eso sí está dando o no. Si tenemos que ajustar algo, pues lo ajustamos. Y bueno, pues aquí uno tiene que también pensar cuáles son los más estratégicos. ¿Y por qué digo esto de pensar cuáles son los más estratégicos? Porque los proyectos a veces no dan tiempo para uno evaluar y sistematizar y monitorear todo lo que uno quisiera. Uno pudiera hacerlo, pero eso implica esfuerzos, recursos, tener personas enfocadas exclusivamente en esto y no están así. Muchas veces los recursos no son ilimitados, empecemos por ahí. Entonces, ¿cuáles son esas más estratégicas? Ya lo vamos a ver más adelante, pero sí hay que pensarnos como en cuáles serían esas más estratégicas. Entonces, vamos a volver al tablero, pero aquí vamos a hacer el ejercicio de la siguiente manera. Yo les voy a volver a colocar a ver si no se sale, si lo quito.
Ah, no, se salió. Creo que siguen viendo. Entonces vamos a volver al tablero. Creo que yo ya había colocado el link, pero igual lo voy a volver a poner. Y vamos a mirar las siguientes tableros, las siguientes hojas del tablero. Entonces, vamos a ver la cuarta, les voy a contar así rápidamente, y es, luego de esto que hemos hablado y lo que ustedes han hecho hasta el momento, porque no estamos partiendo del ejercicio de que no se ha hecho nada, hay muchas cosas que se han hecho, es que aquí podemos escribir en la 4 qué herramientas consideraría utilizar para hacer la sistematización de su proceso comunitario o que ya las haya usado. En la quinta vamos a respondernos qué herramientas consideraría utilizar para el monitoreo y en la sexta, qué herramientas han utilizado o consideraría utilizar para la evaluación. Cosas que ya hayan usado ustedes, que ya hayan esto. Y vamos a hacer, son las 6:17, vamos a dejar entonces 10 minutos de pausa para que pues también el que escriba pues se va a ir, toma aire, camina, voy a ir, aprovechar yo también para ir al baño. Y son las 6:18, a las 6:28, retomamos y hacemos unos ejercicios como para que vayan pensando de personas que quieran abrir el micrófono y plantear pues eso que están diciendo ahí, que están escribiendo ahí. Entonces vamos a dejar ahí en presentación esas cuatro hojas, esas tres hojas, perdón, y pues lo que se les ocurra. No sé qué les ocurra que podría ser. Y voy a cerrar acá, 6:28. Cami, se te cerró el micrófono y estás hablando. Perdón, es que iba a cerrar la cámara y se fue el micrófono. Que tómense su tiempo ¿para qué era lo que iba a decir? Ah, para estirar, para levantarse un poquito, porque pues ya es la jornada tarde es dura en todo proceso pedagógico. Y volvemos a retomar 6:30. Mientras tanto, ahí en el chat les voy a poner el link de la asistencia para que se vayan registrando y ya nos vemos.
Bueno, listo, vamos retomando. Algunos están escribiendo. Yo, pues, me gustaría como para retomar, permitir que algunos puedan hacer uso de la palabra, aquellos que han querido manifestar alguna idea en el chat, que nos cuenten, si quieren, entonces por favor levanten la mano y puntualmente nos cuenten como de esas herramientas que han utilizado o que considerarían utilizar para hacer este proceso en en su dispositivo comunitario. Este ejercicio de sistematizar, monitorear y evaluar lo que hacemos. Entonces, no sé quién se anime, quién quisiera participar. Levante la mano. Sí, William, adelante. buenas tardes. Pues frente a ese tema de evaluación, pues hay algunas circunstancias que han como invisibilizado el trabajo de las organizaciones, que era a lo que me refería. Esos sistemas de información, pues de los cuales nosotros hemos pensado, nos hemos craneado, hacer una organización como, digamos, estigmatizada también, ¿cierto? Por de pronto porque en territorios o en el territorio de cierta manera en algún tiempo se venía como gestando hechos de violencia alrededor del fútbol o de las agrupaciones que participan en el fútbol, pues en esa medida pues obviamente también habían simultáneamente acciones, ¿sí?, que se venían realizando o se realizan, que las organizaciones barriales se organizan para hacerlas y de pronto era más el estigma que se tenía que de pronto lo que se venía haciendo, ¿cierto? Entonces, en ese sentido, las organizaciones como la nuestra no se ha permitido de pronto que se pueda realizar un trabajo donde sea visible. A veces los medios de comunicación propios, donde aquellas cosas que nada más pasan de una cámara fotográfica, no hacen resaltar de pronto cómo las personas o los integrantes han logrado cosas positivas también en el territorio. Y que eso se asocia también de cierta manera a una disminución en la violencia y que posiblemente con la intervención en una medida de un dispositivo se puedan visibilizar otras acciones y que también caiga de cierta manera el consumo. Entonces, ese registro, pues obviamente alrededor de las acciones se podría ir dando, visibilizando con los medios de comunicación propios que se puedan llegar a gestar después de esas alternativas de uso que se podrían dar dentro del dispositivo. Muchos de los elementos que se llegan o se puedan pedir van asociados de pronto al archivo visual, al archivo visual o al archivo eh, del sistema que hayamos recogido para poder tener esa base de datos o esos sistemas de información que son necesarios para que haya como una trazabilidad de lo que se ha venido gestando en el tiempo y que de pronto no se ha hecho visible, pero que de esta manera se pueda lograr continuamente para poderlo lograr. Entonces, es como la idea que nosotros hemos tratado de organizar en la medida de que la intervención no iría solamente dirigida sino a nosotros, sino al conjunto comunitario que interactúa también con nosotros. Y que obviamente, pues, que en el territorio donde se desenvuelven estas acciones también tiene unas características propias, sí, porque de cierta manera es donde nosotros participamos, es una zona de confluencia mixta, que tiene residencial, que tiene comercial, que tiene industrial, y pues que se generan varias actividades alrededor de eso que también hacen parte del uso del suelo, que de cierta manera son negativas como el uso del espacio en nocturno. Entonces hay cosas que de pronto la gente quiere hablar, quiere contar y quiere expresar y no se ha podido de pronto comunicar o hacer visible de pronto esa necesidad porque de pronto las cadenas o los contactos
no son tan visibles y todo se puede quedar es como en una queja de puertas hacia adentro o de pronto nada más con el vecino. Eso es como lo que nosotros hemos percibido en el territorio. Muchas gracias, William, por tu participación y en efecto, ¿recuerdan esa que decían como la información es poder? Pues parte de este ejercicio de sistematizar, monitorear y evaluar lo que hacemos es poder también construir a partir de los datos información que luego termina siendo, puede ser ejercicios audiovisuales, claramente, pero como esa también contrainformación a lo que generalmente pasa, y entiendo tu posición y como ese estigma que a veces cargan ciertos procesos, ciertas poblaciones o ciertos grupos, y es así como tienen que también posicionar esta vaina como el fundamental para el proceso comunitario, no dejarlo de lado, porque a veces pues esas otras, quienes tienen, ostentan el poder de las comunicaciones, pues al tener esa facilidad, pues ponen la idea que quieran poner y pueden tirarse procesos, en efecto, pueden tirarse procesos que pues, pueden estar muy bien fundamentados, pero, pero no muestran como esto. Ahí das un punto clave y es que esto también tiene que ver con cómo mostrar lo que hacemos. Sistematizar, monitorear y evaluar el plan de trabajo de comunitario no es porque sí o sí toque hacerlo y sea una tarea engorrosa, es porque si hacemos eso, también nos respondemos a otra pregunta que quisiera hoy poco a poco ir cerrando con ese tema, es cómo vamos a mostrar lo que hacemos y ese impacto que tenemos y cuáles son los datos que queremos mostrar. Y bueno, ahí tú planteas algo muy, muy importante y es, pues, cómo plantear y hacer ese ejercicio ahora con una carga que puede ser un estigma que está sobre el proceso que movilizamos. O por un estigma que, pues, puede ser muy común en el tema del consumo de drogas. O sea, aquí lo podemos decir sin miedo y sin tapujo, y es que es un tema complejo en sí mismo, pero que además tiene muchas ideas, diversas posiciones o diversos paradigmas desde donde la gente se para decir o hablar o proponer cosas sobre el consumo de sustancias psicoactivas. Entonces es un escenario bastante denso de abordar. No sé quién más quisiera participar. Digamos que de esto que han escrito acá, voy a dejar acá la pantalla. Ah, bueno, ya está compartida. De qué herramientas que se les ocurren, chévere que pensemos en eso, como bitácoras, esquemas de escala, líneas de tiempo, listados de asistencia en cada actividad. Eso es un tema de gestión muy importante a propósito de que pues será una de las herramientas también para soportar las actividades, fotos, diarios de campo. em, Usaría tipo Classroom. Bueno, vamos a dar otra palabra aquí, Gilmar Gutiérrez, adelante. Buenas noches, ¿cómo estás, profe? Buenas Eh, noches, gracias. Bien, de cuéntanos. profe, no, pues, lo que dice los compañeros, en este pasa, digamos, ¿Sabes, Gilmar? Se te escucha mucho ruido de fondo, ¿sabes? No sé si pudieras acercar un poco el micrófono. nada menos, profe. Eh, Mejor, profe, o aún se escucha lejos. Mejora un poco, dale que intentamos escuchar. Sí, simplemente era para decir pues que el estigma está como la población futbolera, como esa población de barra, ¿sí me entiendes? El estigma está ahí, lo que digamos nosotros hemos logrado minimizar ese estigma poblacional, por decirlo así. Han sido torneos de barrio, torneos como de microfútbol en canchas, en cuadras, en UPZs como la 82, en la 81 y en Patio Bonito, donde la misma población ha observado que no importa que hay personas barras, pero que minimizamos ese rango de lo que dice el profe, ¿no? Que es de estimulación con el medio del deporte y en favor de los niños, ¿no? Que los mismos niños de los mismos barrios se van dando cuenta de que se puede de otra manera, ¿no? Es un aporte, profe. Muchas gracias, Gilmar. Y en efecto, o sea, hay cosas que nosotros, digamos que ya desde la acción misma de lo comunitario, ya logramos
verde y es generar cambios, digamos, hacer esa transformación de ideas, de estigma, como dice Gilmar, pues que vean otra cara del tema. Aquí hemos hablado de dos ejemplos desde la perspectiva de las barras, pero podríamos verlo también desde otras perspectivas. Por ejemplo, aquellos dispositivos que trabajan el tema de lo ambiental. Tengo en mi cabeza en este momento, se me vienen a la cabeza las compañeras que están por ahí de Vive Vibra Verde y todo ese ejercicio que han hecho allí de transformar esa idea allí en ese barrio. De venga, vamos a reciclar, venga, vamos a cuidar nuestro entorno. Eh, el punto aquí de este proceso es que, si ven que si lo hacemos, o sea, hacemos el ejercicio de monitorear lo que hacemos y de que tenga impacto. ¿Qué nos falta? Poderlo sistematizar, ponerlo en matrices, en bases de datos, ahí como ustedes colocaban en herramientas, entonces, bueno, aquí ya abrimos un poco el campo también a temas de memorias audiovisuales, talleres, exposición fotográfica, lluvia de ideas, bueno, muchas cosas que se pueden sistematizar ahí. Y haciendo aquí el símil con las otras hojitas para, ahí veo una mano levantada, ya vamos a darle la palabra a él. Aquí tenemos también el monitoreo, cómo hacerlo, listados, encuestas, relatorías de los encuentros. Muchas veces uno usa para el monitoreo también encuestas de satisfacción y claramente decir como, bueno, el taller te gustó o no te gustó, esta charla de hoy te gustó o no te gustó, eso también es muy importante para monitorear lo que estamos haciendo. Y en el tema de la evaluación, pues aquí alguien pone un tema muy importante y es poder pensarse indicadores. O sea, que lo que estamos haciendo pueda tener un indicador que me diga si lo logramos o no lo logramos. Y de indicadores, ahorita vamos a ver rápidamente un poco ese tema. Voy a avanzar rápido porque si no se me queda sin abordar de cuáles son esos tipos de indicadores que uno podría plantear. Entonces, en ese escenario que plantea Gilmar, claro, tenemos la acción, tenemos que complementar esa acción. Tenemos que complementarla con un proceso juicioso de sistematizar y mostrar lo que hacemos. En este convenio particularmente tenemos toda una línea de trabajo sobre eso, que va a generar una información bien interesante y es de esas experiencias exitosas en hacer dispositivo comunitario. Pero qué bueno sería que eso lo hagan los dispositivos como parte cotidiana de su labor, de sus tareas, de su trabajo. Que cuando se piense en proyectos de aquí en adelante, después de esta clase, digan, uy, espérese, sí vamos a hacer todas estas actividades en campo, todo este proceso, porque eso es lo que queremos hacer, pero también nos vamos a pensar que este rubro que vamos a usar esa plata para hacer esto, sistematizar lo que vamos a hacer, para ya sea a través de un audiovisual, ya sea a través de un libro, un documento, construir una cartilla, algo que quede escrito y que muestre qué pasó. Eso es muy importante. Eh, y bueno, vamos entonces a seguir con las palabras. Vamos a ver unos 5 minutos más de palabras. Vamos a hacer las intervenciones entonces de Jesús y de Dance. Perdón si lo leo bien, Dance. Y continuamos con la presentación. Entonces, Jesús, adelante. Jesús Pérez, un primo. ¿Ya nos escuchas? Bueno, creo que ya puedes abrir el micrófono o no. Si ya podrías abrir el micrófono, ya está habilitado para que lo abras. Bueno, de pronto mientras Jesús resuelve el tema del micrófono, démosle paso a Dan. Dance. Adelante, Dance. Hola, Hola. sí, me parece súper interesante que toquemos el tema de evaluación porque muchas veces uno se queda en un proyecto corto en ese tema, ¿sí? Y uno por el afán de mostrar resultados o de mostrar que todo salió, entre comillas, bien, no hace un proceso crítico de evaluación y dice, bueno, ¿qué cosas tengo que mejorar? ¿En serio esto sirvió o toca replantearlo, sí? Sino que pues yo he tenido la oportunidad de revisar proyectos y mirar como todas estas encuestas de satisfacción y demás. Y cuando uno mira como esas memorias, siempre están las cosas positivas del proyecto, que está bien, pero yo creo que también parte del crecimiento es evaluar qué nos sirvió, ¿sí? Como decir, bueno, sí sirvió o no sirvió y cómo lo podemos mejorar. Entonces creo que también es como mirar la evaluación desde ese enfoque
desde escribir de una manera juiciosa y escuchar también a las personas, y también que las personas que recibieron estos talleres y demás también conozcan qué se sistematizó, porque a veces sistematizamos las experiencias, pero las personas que participaron no conocen qué pasó, si se hizo algún estudio o no está en el lenguaje, que las personas también puedan tener acceso a esta información. Dan, muchas gracias. Y tienes toda la razón. Muchas veces en estos proyectos, y a veces por la corta duración, pero también por la necesidad de mostrar los mejores resultados, obviamos también los fracasos o las dificultades que se presentaron. Y volviendo un poco al CDS, pero también un ejercicio muy juicioso de uno hacer el proceso transversal con ética y con compromiso y convicción, pues también está en mostrar, sí, lo que hicimos bien, pero también en lo que nos equivocamos, porque pensemos siempre en que esto no es para nosotros realmente, sino para el que viene detrás o para otro que lee, que pueda decir como, uy, espérese que esta gente hizo esto, pero mira que esto tal vez no funcionó para ese caso en particular. Eso es muy nutritivo para el proceso, para los dispositivos comunitarios y para el proceso realmente de trabajo comunitario que se hace. Entonces, en algunas ocasiones cuando hay mucho más presupuesto, lo común es que se contrate una evaluación externa, que va a ser un poco más, digamos que se desliga un poco de esa necesidad de mostrar que lo logramos y lo hicimos bien. Eso, en algunos casos, por ejemplo, algunos financiadores de estos procesos dicen, no, venga, yo voy a resolver esto de la siguiente manera y es que usted va a tener una auditoría externa. Y esa auditoría externa es la que me va a decir si usted cumplió sus objetivos y sus planteamientos. Eh, en otros procesos mucho más grandes, también por esa misma grandeza del recurso que se pueda estar ejecutando, pues implica que de entrada por ley tiene que tener una evaluación externa. Aquí cuando son procesos muy cortos, entonces se deja como de lado, pero la invitación hoy es a que lo hagamos nosotros mismos. O sea, que nosotros mismos seamos juiciosos de decir, bueno, vamos a evaluar y a sistematizar. Y no porque se presenten las cosas buenas o malas, sino por un ejercicio precisamente ético de ver que lo que estamos haciendo tiene realmente un impacto, tiene realmente o transforma algo en las personas que viven en esa comunidad, que conviven en esa comunidad o que están allí, ávidas como de tener alternativas, soluciones, oportunidades, o por lo menos una movilidad social, digamos, un poco más allá. Eso creo que es muy importante. Aquí preguntan por el listado de asistencia, ya ahorita David nos hace el fa de ponerlo allí. Muchas gracias, Dan. Voy a bajar tu mano, o si vas a plantear algo más, nos cuentas. Y bueno, pues ahí en el chat colocan varias ideas que me parecen interesantes. Hay una pregunta que me queda la duda, es que no entendí bien qué es de Vive Digital. Si quisieras compartirnos un poco más de que no entendiste para poder abordarlo, que pues la idea es aquí, en ese diálogo, poder charlarlo. Creo que Jesús Pérez pudo resolverlo en el micrófono, dale, y seguimos entonces con la presentación. Dale, Jesús. Uy, se me perdió de acá del listado. No te escuchamos, Jesús. Bueno, creo que Jesús no pudo resolver. Si puedes colocarlo en el chat, bienvenido sea. Ah, bueno. No, Jesús, si quieres entonces colocarlo en el chat, ahorita lo abordamos y no lo dejamos pasar. Y voy a hacer énfasis aquí en este verde. Miren, aquí alguien coloca retroalimentación a la comunidad luego de cada actividad o encuentro. Es algo muy importante y que muchas veces lo dejamos de lado. No hacemos ese ejercicio por el afán porque tenemos dos cosas aquí sobre la mesa. Una es que vivimos en una sociedad basada en la imagen hoy por hoy y entonces casi que siempre todo termina siendo tramitado a través de la imagen y eso hace que se pierda un poco el profundo de las cosas.
No es una crítica de eso porque también tiene sus bondades, pero pues también uno tiene que adaptarse a esa dinámica. Pero también vivimos en una sociedad del frenesí, el estar a 1000 por hora, de llegar aquí corriendo a conectarme con ustedes porque estaba antes en otras cosas. Y eso hace que perdamos la posibilidad de ponerle la relevancia que requiere a lo importante y esas pequeñas cosas que pueden ser el cambio de algo. Muchas veces nos quedamos ahí como con esas ideas y no las llevamos. ¿Y qué pasó? Cuando lo volvimos a charlar en ese ejercicio que hablamos de participación de la comunidad constante, que este proceso sea con ellos y con ellas también, pues tendría uno que abrirse a eso, ¿no? A que, por ejemplo, por dar un ejemplo que a veces ayuda a explicar las ideas, en un colegio, hace poco, bueno, un poco más de 10 meses, en una charla, eh, yo analizaba un poco que ese equipo orientador, ese equipo de profesionales, les costaba mucho como darle la posibilidad a los estudiantes del colegio a que plantearan y evaluaran el proceso. Y yo dentro de mí pues, lo planteé allí en el espacio también, pero pues sabía que igual hay cosas estructurales que no son tan fáciles de modificar. Pero decía como, bueno, pero si tú incluyeras a los estudiantes y a las estudiantes en el proceso de construir este proceso y este proyecto y evaluarlo y hacerle seguimiento, tal vez podrías resolver otras cosas que se te están presentando y que no sabes cómo abordar. Entonces es muy importante que estas personas que participan, que se vuelven participantes beneficiarios, como los queramos llamar, de nuestros procesos, llámese el proceso de fútbol que tiene, pues aquí hay unas personas y yo he venido como entendiendo que aquí están estos líderes de opinión, estos que movilizan, ¿no? Ustedes son quienes movilizan a esa comunidad. Pero hay que incluir en la construcción y en la idea a ellos que no participan tanto, a los que se hacen a un lado, a los que tal vez por fastidio, por desconocimiento, por estar interesados en otras cosas, pues no dicen nada para no comprometerse. Hay que llamarlos, hay que vincularlos, hay que buscar estrategias para que ellos también manifiesten qué piensan de las cosas y que hagan ese ejercicio de sistematizar, monitorear y evaluar, que como vemos hoy, no es que sea siempre el escribir la matriz aburrida, sino que puede ser a través de muchas cosas innovadoras que nos permitan tener este tema en nuestro proceso comunitario. Entonces, pues bueno, vamos a ir abordando aquí la presentación. Muchas gracias a esas participaciones de los compañeros y también a los que han participado en el muro. Esto es un muro que nos va a quedar a propósito del tema como modo de sistematización de esta clase del día de hoy. Ideas que nos quedan allí y que vamos a poner también en juego. Entonces, volver aquí a la presentación y la idea es que podamos abordar eh, la última parte que quería contarles. ¿Para qué hacemos este proceso en un dispositivo comunitario? Uno se preguntaría, pero bueno, tenemos que hacer un montón de cosas y ¿para qué vamos a hacer esto? Creo que ya a lo largo de la clase lo hemos reflexionado. Ustedes también han dado muy buenas ideas que creo que responden a esa pregunta ya. Yo solo pongo a colación 4 más que podrían estar ya también relacionadas con las que se mencionaron. Y es primero para saber si estamos cumpliendo. Si estamos cumpliendo con lo que nos planteamos o no. ¿Lo vamos a dejar a la deriva o vamos a hacer un ejercicio de sistematizar, monitorear y evaluar para que al final digamos, uy, tal vez no cumplimos 5 de las 8 cosas que nos planteamos, pero estas 3 las cumplimos bien porque hicimos esto, 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 y estas 5 que no cumplimos no las cumplimos por esto, esto y esto. Y eso es mucho más fructífero para un proceso como estos, que simplemente decir como no, todo lo hicimos y ya. Ah, ¿qué impacto generó? No, no sé qué pasó, pero lo hicimos. Un segundo, el tema que lo abordamos a lo largo de la sesión es que tomemos decisiones informadas, o sea, que si vamos a hacer un cambio en el plan de trabajo, pues lo tengamos basado en datos que nos haya generado lo que venimos leyendo que pasa. Y eso también lleva a la idea de que los planes de trabajo comunitario no son la verdad absoluta, o sea, no es que ya entonces esa fue y ya no podemos salirnos de ese molde, no. Si tenemos información, datos y con esos datos construimos información e ideas que nos dicen ahí sí como la media que nos compartió alguien, nos llega a la sabiduría de decir como, espere que por aquí no es, vamos, hagamos este ajustico y miremos a ver si nos funciona por ahí. Para generar conocimiento sobre lo que estamos haciendo en territorio, eso es muy importante.
Y una de las críticas que hacíamos hace unos 4 años de los dispositivos comunitarios en Colombia era precisamente que hacían muchas cosas que eran muy poderosas, pero que no se hacía esa sistematización y por tanto no había cómo construir como informes, documentos, libros, que sé, investigaciones que dieran cuenta de lo que se estaba logrando ahí. Y eso fue pues una crítica constructiva pensando que hoy lo que hacemos en este tema pues hay que motivar esta vaina para que se pueda hacer. Y lo cuarto es saber mostrar datos concretos y efectivos de lo alcanzado por el proyecto y de lo que no se logró también. Es muy importante uno poder mostrar eso con datos concretos y efectivos. A veces uno por mostrar más no da como tanta idea clara y eso termina confundiendo. En este caso, si no lo pensamos desde la perspectiva de los stakeholders o de los tomadores de decisión o de quienes terminan decidiendo qué se financia y qué no, es muy importante ser muy claro y concreto y efectivo con la información para poder promover la inversión, que la financiación de estos procesos continúe. ¿Qué es más efectivo para los financiadores? Efectivamente, eso es algo que uno debería como pensarse y es, ¿qué prefiero yo mostrar? ¿Casos? ¿Ser casuístico o datos de impacto? ¿Qué prefiero yo mostrar? ¿Fotos? En algunos casos será más importante las fotos o informes de ejecución que muestren claramente los logros, las dificultades y las posibles soluciones a esas dificultades. Y lo hablamos desde lo clásico que se puede colocar en un informe de ejecución por lo general. Y tercero, ¿qué queremos mostrar? ¿Contradicciones en lo que quisimos hacer o posibilidades de solución? Porque no siempre vamos a encontrar, pues, que todo fue bonito, lo decía ahorita Dan. Siempre se concentra en mostrar lo bonito y no se muestra lo otro, ¿no? Hay que mostrarlo también. Y hay que mostrarlo de alguna manera que se muestre que, pues, hay alternativas para solucionarlo también. Y bueno, pues por tiempo creo que este último ejercicio lo vamos a dejar ya como tarea. Yo lo que quisiera abordar rápidamente. Esto de indicadores da para una clase adicional. Vamos a mirar cómo lo organizamos en nuestras clases del final del diplomado. Pero en efecto, alguien lo colocaba allí y una de las formas más prácticas de medir es plantearse unos indicadores. Uno puede plantearse indicadores de gestión de resultado de impacto dependiendo de ese nivel de abstracción o de concreción de lo que quiero medir. Entonces, para las tareas, actividades, alguien colocaba como listados de asistencia, actas, fotografías de esos espacios, uno diría que es como un indicador de gestión. Entonces, lo hice. Entonces, puedo mostrar rápidamente con soportes que se hicieron. Entonces, si mi indicador era realizar 10 talleres sobre manejo emocional, mi forma de sistematizar será toda esa evidencia que me soporte los 10 talleres. Y mi indicador es al final cumplir 10 talleres. El indicador es una forma de medir qué tanto se cumplió algo. Entonces puede que yo al final haya hecho solo 5, entonces mi indicador estará sobre el 50%, por decirlo de alguna manera. Del 100% que me ha proyectado, cumplí el 50%. De resultado de impacto van un poco más allá, estos son los indicadores que requieren un poco más de esfuerzo, es evidente, que le tienen que mostrar que eso que yo quería cambiar sí cambió. Entonces, no sé, transformar, por decir cualquier cosa, uno de los objetivos era transformar la estigmatización que se genera sobre las personas que hacen parte de los grupos juveniles, de las barras futboleras y que quizás también hacen uso de sustancias psicoactivas. Yo eso ya lo tengo que medir de otra manera. Un indicador que me diga, pues, cuál fue el cambio en la percepción a través de encuestas, colocaban allí ustedes, de la comunidad de ese territorio frente a este grupo particular. Cosas así. Los indicadores lo que nos llevan es precisamente a tener una medición objetiva del cumplimiento o no de algo y que nos permita saber hasta dónde llegamos y por qué llegamos ahí, conocer cuál fue ese avance y cuál fue el retroceso. Y pues obviamente son indicadores que están relacionados con los objetivos y las metas. Y aquí colocaba una imagen muy, muy particular, que son indicadores que tenemos en nuestra vida cotidiana. Y creo que muchos lo conocen. Una llanta de un vehículo, una bicicleta por lo general tienen una medida que te dice hasta cuándo lo puedes usar. Eso es básicamente un indicador que nos permite saber en qué momento está algo. Una medición objetiva del cumplimiento. ¿Ya cumplió el uso de vida útil la llanta? Bueno, pues hay que cambiarlo. Eso es lo que uno buscaría con un indicador. A veces los indicadores suele ser una vaina como que la gente se asusta
pero realmente deben hacerse lo más sencillos posibles para que midan realmente lo que uno quiere medir. Porque a veces se montan indicadores re complejos que al final cuando se quiere medir, pues no está ni la información, no está ni de dónde sacar los datos y termina siendo un indicador que al final no sirvió para nada. Entonces, a veces es tan sencillo como lo puedas plantear, mucho mejor, pero pues que sea claramente si se está midiendo la gestión, el resultado, el impacto de una acción que quise realizar. Entonces, para cerrar un poco el tema de los objetivos claves de la sistematización, monitoreo y evaluación, y como para repasar algunas cosas, evaluar los logros de las actividades, mejorar los procesos mediante una evaluación constante y conocer el impacto de los dispositivos comunitarios. Esa sistematización de la información precisamente es eso, organizar y registrar datos, la importancia para el equipo y la gestión del conocimiento, que esto pueda tener, eh, digamos, una relevancia para todos y todas. Saber tener datos de lo que estamos haciendo es mucho más fácil para todos y todas, pues plantear como ideas sobre lo que estamos haciendo. Mm, me cayó algo acá. El uso de instrumentos y herramientas, siempre hay que pensar de, pues, cómo lo voy a hacer. Está la idea, pero pues ahí hay que plantear herramientas que nos permitan hacer eso. Algunos indicadores sugeridos que planteábamos hace unos años, hace ya 2 años, para los dispositivos comunitarios debieran estar enfocados a qué tanto promueven la inclusión social, pero también qué tanto reducen los conflictos, qué tanto promueven la participación, pero qué tanto también transforman esas situaciones de sufrimiento social de las comunidades. Y un tercer y muy importante es qué tanto fortalecemos redes. Allí los dispositivos comunitarios es un tema que en algún momento tendremos que abordar en este diplomado antes de que cierre, y es que finalmente es también cómo generamos más nodos dentro de una red, y nodos es más puntos que se conectan en una red y que hacen que hayan más oportunidades para resolver. En la medida en que yo tengo más cantidad de redes de apoyo, puedo de alguna manera ir abordando esas situaciones que me aquejan e ir buscando esas oportunidades. En la medida en que yo tengo menos nodos en mi red y menos vínculos, pues estoy más solo, ¿no? Estoy más solo para poder resolverlo. Y eso es un poco también la tesis de esto de los dispositivos comunitarios cuando empezó, y era como, pues, ¿qué pasa con las personas que hacen uso de sustancias psicoactivas? ¿Y pasa con el tema de la estigmatización de ciertos grupos sociales? Pues que se van cerrando esas redes, evidentemente, y se van cortando esos vínculos pues bueno, uno en la vida tiene varias situaciones por resolver, la pasa uno resolviendo situaciones, entonces hacerlo solo es cada vez más difícil. Y también indicadores para medir uno qué tanto reconocimiento territorial generamos. No solo en nosotros que movilizamos líderes de opinión en un dispositivo, sino de quienes nos acompañan y de las personas participantes de un dispositivo. También hay que pensar en esos momentos del monitoreo y evaluación. Como ya sabemos que esa vaina es transversal, pues debe estar también pensada cuando planeamos, ¿no? Cuando alistamos el dispositivo, cuando lo planeamos, cuando implementamos el dispositivo y cuando hacemos seguimiento a esos procesos que nos hemos pensado hacer. Eso creo que es clave que lo tengamos presente, y es que esto no es algo que se hace al final, sino que se hace constantemente. Aquí hay algo clave, y es que pues hoy por hoy vivimos también en un mundo en el que ya la vaina digital nos ayuda muchísimo. Eso ayuda a agilizar la sistematización del procesamiento, a generar informes, a hacer el monitoreo, a usar herramientas ofimáticas gratuitas que también nos permiten como resolver esto que pues generaría un costo adicional si no tuviéramos que comprar licencias. Me pareció muy bien lo que decía Laura y yo en la clase pasada, y era como, miren estas herramientas, Platicón, yo conozco una que es FreePix, y esas como que pues son herramientas que están ahí que también podemos usar, y no necesariamente tienen que ser de pago. Y por último, y la generación y publicación de conocimiento. Te lo decía ahorita hace un rato, y es, hay que publicar cosas, hay que generar contenido sobre lo que estamos haciendo para que se visibilice, porque pues a veces el informe de ejecución queda por allá guardado, se chuleó y ya. Pero si hacemos podcast, si hacemos videos, si hacemos ejercicios así en la sociedad de lo gráfico, vamos a poder mostrar eso que sistematizamos de manera organizada y generando un conocimiento sobre esto que estamos haciendo en los dispositivos.
Y ya, yo creo que finalmente, de parte mía para reflexiones finales, yo creo que los indicadores no hay un indicador como ya escrito, sino que hay que construirlos a partir de la experiencia, que se motive la participación comunitaria en la construcción de ellos y en la construcción del plan de trabajo comunitario. Por eso ese apellido, pues si no sería un plan de trabajo cualquiera. Es un plan de trabajo comunitario y es construido con la participación activa de las personas que están ahí en nuestro territorio, tanto de los que están a favor como en contra, porque creo que eso también es algo que debemos pensarnos, que el monitoreo y evaluación es transversal al dispositivo, contribuye al éxito también de estos procesos comunitarios, de estas plataformas, a también pensar en su sostenibilidad y que es un proceso que tiene que ser siempre adaptado y flexible, no puede ser algo rígido, tiene que ser algo siempre adaptado y flexible a lo que va pasando en el proceso comunitario. Eso es, digamos, como lo que quería hoy compartir con todos ustedes. Y creo que, pues, cuando me pensé la clase dije, es un tema muy denso y quiero hacerlo de una manera que no quede tan denso, pero que pudiera transmitir esas ideas y compartir también las ideas que ustedes tuvieron y que dejaron allí en el tablero. Entonces, siendo las 7:05, ya me pasé 5 minutos, pues nada, quisiera como dar un espacio de pronto para unas preguntas u observaciones finales y ya iríamos como finalizando la clase del día de hoy, agradeciendo a todos y a todas su participación. Entonces, no sé si alguien quisiera mencionar algo al final, que levante la mano. Veo en el chat algunas cosas mientras de pronto alguien se anima. Dice doña Flor que si pudieran tener esta información para consulta, claro que sí, esto va a quedar cargado en el Moodle y fuera de eso pues la presentación la compartiremos. El link del tablero no lo cerraré, quedará también para ustedes. Bueno, asistencia, todo bien. Y bueno, no sé, creo que no hay manos levantadas en este momento. Johncito, ¿cierto? No veo ninguna. David, No, entonces, no, señor. No veo ninguna, Camilo. bueno. Yo creo que entonces pasemos a informarlo del encuentro del sábado. Aquí les pongo la invitación a todos y todas. A muchos les llegó por chat, por WhatsApp, perdón, por correo, pero pues aquí lo ponemos a disposición de todos y todas. Nos reencontraremos en la tercera clase presencial del diplomado este sábado 17 de febrero en el Colegio Kennedy IED en la calle 5 Sur, número 72A 69. Los que fueron a la última presencial ya saben dónde es, que es ahí, digamos, como eh, cerca ya de las Américas. Ay, perdón, no los quiero perder. Pero los que fueron, eh, pues ya saben cómo es. Igual, pues Colegio Kennedy, lo colocan ahí en las plataformas y sale muy bien. La temática que vamos a abordar, política de drogas y salud pública en Colombia, implementación de dispositivos comunitarios. Lleven todas sus ideas sobre cómo pueden generar incidencia desde su proceso comunitario en eso que están planteando en las políticas públicas de estos temas, o cómo éstas pueden aportar a su proceso en ese diálogo bidireccional. Y bueno, nos vemos allá a las 2 de la tarde. Y gracias, William. Exactamente, 1 de mayo como Boyacá, para no perderlos. Yo me estaba yendo por allá para otro lado. Entonces, pues nada, muchísimas gracias a todos y a todas. Invitadísimos el sábado y que tengan una feliz noche. Muchísimas gracias. Una cosa ahí para añadir, Camilo, qué pena a todos. El día de mañana les voy a enviar a sus correos un formulario para confirmar la asistencia del sábado, para que por favor estén pendientes, ¿listo? Entonces, no siendo más, muchísimas gracias y que tengan feliz noche.